Bienvenido a esta experiencia de transformación. Si este contenido te inspira, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame capítulo a capítulo. Aquí no solo escuchas, aquí creces, aprendes y te conviertes en tu mejor versión. Comparte este audiolibro con alguien que lo necesite. Empezamos. Antes de comenzar, me gustaría informarles que este capítulo está mal impreso. En el libro dice que es el capítulo 12, pero en realidad es el capítulo 11. Para que sepan, y sin más que decir, empecemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 12 de este libro llamado Hombre de Verdad. Así que empecemos. Capítulo 12. Amor o lujuria. Usted probablemente vio, como lo hice yo, por lo menos alguna parte de las audiencias televisadas del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, en las cuales se trató la nominación del juez Clarence Thomas a la Corte Suprema. Los procedimientos de la nominación investigaron una acusación de hostigamiento sexual, interrogando al juez y a la mujer acusadora. Esto recibió amplia exposición nacional y mundial por radio y televisión. Anita Hill acusó al juez Thomas de haber hecho comentarios obscenos y lascivos ante ella y de haberla hostigado expresando sus deseos de tener relaciones sexuales con ella. Él negó categóricamente tales comentarios y sugerencias. Aun cuando finalmente fue confirmado a la banca de la Corte Judicial más alta del país, el voto que lo colocó allí casi se lo impide debido a las acusaciones de Anita Hill. Los periódicos en esa misma semana informaron de la trágica historia de un ministro que fue arrestado por la policía en compañía de una prostituta. La raíz de todo esto es una cosa llamada lujuria. Los promotores de la pornografía recientemente han entablado pleito judicial en contra de los que se oponen a sus publicaciones. Los que favorecen el aborto, abogando por una actitud liberal hacia la promiscuidad sexual, maltratan verbal y físicamente a los que abogan por la vida y se oponen a la inmoralidad. Los dictadores por todo el mundo usan a las personas para provecho personal sin pensar en la carnicería o conflicto que crean. La década de la codicia en los Estados Unidos ha producido recesión, bancarrota, crisis bancaria y un gobierno lisiado. Asesinos en serie, tanto homosexuales como heterosexuales, violadores, los que maltratan a los niños, ocupan a diario las primeras planas y los titulares de nuestros periódicos. Por donde quiera que mire, vemos decadencia, devastación y debacles que la naturaleza de la lujuria ha producido en la vida humana. Sin embargo, hablar de la naturaleza de la lujuria y sus consecuencias en términos abiertos es a menudo considerado impropio por algunos que se llaman cristianos. El cristianismo se basa en la confesión, no en la supresión. Por otro lado, algunas personas acusan a los cristianos de hablar demasiado de ella. Ambos extremos son absurdos. Todos nosotros, sea que lo admitamos o no, tenemos que lidiar con la lujuria todos los días. Puede ser algo que vemos en nosotros mismos o en las vidas de otros o en la sociedad. Pero sabemos que la lujuria está activa en nuestro mundo. Jesús conocía la fuente de la lujuria, la naturaleza, causas, consecuencias y sufrió a causa de aquellos que estaban controlados y motivados por ella. Lo sabía mejor que Freud, quien igualó la lujuria con el amor. Freud deseó librar a la sociedad de la ética cristiana del celibato y la moralidad y procuró quitarles a los hombres la culpa causada por la religión. La palabra de Dios y Jesús mismo tienen la palabra final sobre el amor y la lujuria. La lujuria es amor pervertido. Al revelar el amor de Dios, Jesús enseñó el principio del amor con
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El amor es el deseo de beneficiar a otros, incluso al costo de uno mismo, porque el amor desea dar. El opuesto moral del amor es la lujuria. Lujuria es el deseo de beneficiarse uno mismo a costa de otros, porque la lujuria desea tomar para sí. Cualquier persona moral que alguna vez ha sido tentada por la lujuria, conoce el poder de esa tentación, que es la batalla que ruge en la mente y el corazón para hacer y tener algo que producirá placer inmediato, pero consecuencias negativas a largo plazo. La tentación de pecar nunca presenta las consecuencias del pecado, sino que anuncia la promesa del placer del momento. El gran engaño y la seducción del pecado son posibles porque la tentación solo muestra una gratificación inmediata. Cegado por la euforia y el éxtasis del momento, todo lo demás se borra de la mente. Solo después de darse cuenta de la insensatez del momento y del precio que cobrará, la terrible realidad de las consecuencias comenzará a establecerse. La Biblia dice que hay placer en el pecado. Vamos a Hebreos 11:25. Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La embriaguez, el adulterio, el incesto, el consumo de drogas, la apropiación de dinero, la violación, el mentir, robar, pueden producir placer, pero tales deleites ilícitos duran solo un momento. Cuando este pasa, su deleite se convierte en dolores de cabeza y dificultades. Los deseos lujuriosos en las vidas de los hombres que quieren hacer lo que es bueno pueden ser un tormento. Dividido entre el bien y el mal, presionado por pasiones conflictivas, sufriendo en espíritu, atormentado en la mente, confuso en las emociones, batallando por librarse, el tormento puede ser terrible. Tan terrible, de hecho, que el pensamiento de rendirse y disfrutar de la excitación de ese instante puede incluso parecer demasiado atractivo como para dejarlo pasar. La tentación puede ser atormentadora, pero recuerde, el tormento de la tentación de pecar es nada comparado con el tormento de las consecuencias del pecado. El remordimiento y el lamento no pueden compensar el pecado. Muchas veces mi hija Lois, abogada fiscal, me ha contado de las lágrimas, el sufrimiento y el dolor de personas enjuiciadas por asesinatos realizados por conducir embriagados. Muchas veces he asesorado al adúltero que quisiera poder hacer retroceder el reloj y recobrar el respeto, la confianza y el amor de su familia, que perdió por la práctica de entregarse al placer del pecado. Aun cuando quisieran poder empezar todo de nuevo, ninguna cantidad de angustias o disculpas puede cambiar lo que ocurrió. Aun cuando los pecados pueden perdonarse de inmediato, las consecuencias pueden durar toda la vida. El primer capítulo de Romanos describe la condición de los hombres que arden en sus deseos lujuriosos. Ese ardor es un deseo emocional tan fuerte que sobrepasa a la lógica y la razón, consume la sensatez mediante el fuego de la pasión y causa acciones al parecer incontrolables. Cuando un hombre permite que ese ardor lo consuma, la perversión consecuente lo arrastra a justificar cualquier acción, pensamiento o deseo. Trata de zafarse de la culpa y la condenación por medio de la realización, negando la realidad o incluso culpando a otros por su existencia. Los sodomitas de los días bíblicos cayeron presas de esta cadena de consecuencias. Por medio del engaño de su pecado, con el tiempo llegaron a perder la conciencia, cometiendo toda forma de iniquidad y aplaudiendo sin culpa a quienes inventaban nuevas formas de maldad.
Vamos a Génesis 19, versículos 4 y 5. Génesis 19. Versículos 4 y 5. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Consideraban que estaban ejerciendo su libre albedrío, insistiendo en sus derechos individuales a costa del bien colectivo. La nueva enfermedad de la adicción sexual, ampliamente descrita en libros y revistas, es esa misma lujuria descontrolada que se vio en los días antiguos. Lo que la ha traído a la atención pública hoy es el increíble número de personas cuyos apetitos sexuales interfieren con el resto de sus vidas. La literatura sobre el tema indica una lista de señales de advertencia de adicción sexual: pensamientos sexuales que interfieren con el trabajo o familia, gastar más dinero en satisfacer deseos sexuales del que se tiene disponible, reducir importantes relaciones debido a un comportamiento sexual descontrolado, usar el sexo como un escape y arriesgarse a contraer SIDA u otras enfermedades simplemente por tener actividad sexual. El placer del pecado existe, no podemos negarlo, pero también retamos a no negar lo que sigue como consecuencia: un apetito voraz, inflamado con erotismo, exigiendo más indulgencia con más frecuencia, hasta que una espiral degenerativa atrapa el alma y nos arrastra a una caída interminable hacia patrones más bajos de inmoralidad y conducta ilícita. La lujuria va más allá de lo sexual. La lujuria puede mostrarse en una variedad de formas: codicia, glotonería, embriaguez, hambre de poder o ambición desmedida, para nombrar unas pocas. Pero la lujuria, en cualquiera de sus formas, no conoce la paz. La paz puede venir solamente mediante el Príncipe de Paz, el Señor Jesucristo, a través del poder de su Espíritu. Tentaciones de la lujuria. Usted puede atormentar al tentador venciendo la tentación. Así como hay tormento para los piadosos en presencia de lo inmundo y lujurioso, hay también tormento para la inmundicia y lujuria en presencia de lo piadoso. Un día Jesús confrontó a un espíritu inmundo en la sinagoga. El espíritu clamó diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?». Lucas 4:34. Una legión de demonios en otro hombre clamó: «¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?». Mateo 8:29. Lo inmundo se siente incómodo en la compañía de lo impío, y lo impío está incómodo en la presencia de lo inmundo. Así como hay un vasto abismo. Leí mal ese párrafo. Lo inmundo se siente incómodo en la compañía de lo limpio, y lo limpio está incómodo en la presencia de lo inmundo. Así como hay un vasto abismo entre el cielo y el infierno, también existe una vasta disparidad entre lo recto y lo inicuo. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Proverbios 29:27. Jesús venció todas las tentaciones. Jesús enfrentó y venció aquello a lo cual el primer Adán sucumbió, e hizo posible para todos los hombres el vencer la tentación mediante el poder de su Espíritu Santo morando en ellos. Jesús cambió para siempre la naturaleza de la tentación, de una ocasión para derrotar a una oportunidad para la victoria. No entendí bien ese párrafo. Otra vez. Jesús venció todas las tentaciones. Jesús enfrentó y venció aquello a lo cual el primer Adán sucumbió, e hizo posible para todos los hombres el vencer la tentación mediante el poder de su Espíritu Santo morando en ellos. Jesús cambió para siempre la naturaleza de la tentación, de una ocasión para derrota a una oportunidad para victoria. Okay.
Wow, ya entendí. Jesús nunca lidió con asuntos periféricos, sino con las consecuencias básicas de la vida y de la muerte. Al lidiar con las tentaciones en su nivel básico, Él mostró su poder para vencer sobre todas las tentaciones. Jesús fue tentado a que convirtiera las piedras en pan debido a que tenía hambre, a postrarse ante Satanás para ganar los reinos del mundo y a arrojarse del pináculo del templo para demostrar su poder. Dos de estas tres tentaciones brotan de la lujuria. La Biblia dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Jesús luchó contra estas mismas tentaciones. Un paralelo del Antiguo Testamento se halla en la tentación de Eva en el Edén, la cual resultó en la caída del hombre. Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Génesis 3:6. Fue tentada por las tres tentaciones básicas al mismo tiempo. Tomó del fruto, la dio también a Adán, y desde entonces la humanidad ha vivido con las consecuencias de su pecado. Lujuria de la carne. Usted no llega al cielo a base de lo que conoce y a quien conoce. Saber acerca de la iglesia, la Biblia y Jesús no es lo mismo que conocer a Dios. Cuando llegamos a conocer con Dios y colocamos la fe en Él por medio de Jesús, recibimos vida eterna. Vamos a Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No es lo que conoces, sino a quien conoces. Es el viejo adagio predicado en esa verdad del Evangelio. La gente a menudo pervierte este principio debido al egoísmo. Usan a las personas para su provecho personal. Aman las cosas y usan a las personas para adquirir fama, fortuna, poder o placer. En cuestiones sexuales, la lujuria hace que los hombres vean a las mujeres como objetos sexuales. Esta actitud reduce a los hombres a depredadores y a las mujeres a presas. Crea patrones anormales de pensamientos, causa confusión mental y pervierte los procesos normales de razonamiento al desensibilizar la conciencia. La pornografía, que ha sido la plaga en las vidas de muchos hombres, es una industria que devenga ganancias financieras debido a que se sirve de las pasiones más bajas. Y muchos hombres obviamente disfrutan de la excitación. Más hombres se suscriben a revistas pornográficas que a revistas deportivas. Incluso en revistas no pornográficas y especialmente en la publicidad, se trata a las mujeres como objetos sexuales más a menudo que como seres humanos, mucho menos como coherederas de la bendición de Dios. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Enseñó Jesús en su Sermón del Monte, Mateo 6:22 y Lucas 11:34. Un ojo puro permite que la luz del sol penetre en su alma. Un ojo lujurioso se cierra a la luz y sumerge el alma en las tinieblas. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Tito 1:15. Los hombres corruptos y contaminados por la lujuria no ven nada puro en los otros, ni en motivo ni en obra. Adjudican a otros una perspectiva teñida por sus mentes contaminadas. Ted Bundy, antes de su ejecución, atribuyó a la pornografía las ferocidades de sus múltiples asesinatos. La vida de fantasía del que participa en la pornografía, incapaz de existir en su conducta normal, produce un enfoque no realista hacia la vida. Para Bundy, resultó finalmente en ilusiones mentales que jamás hallaron satisfacción, ni siquiera en los asesinatos.
Un ministro en Dallas se declaró culpable de 5 cargos de asalto sexual con agravantes y fue sentenciado a 10 periodos concurrentes de cárcel vitalicia. Dijo que ver películas y revistas pornográficas contribuyó a su conducta, que empezó a ver películas pornográficas con el equipo de fútbol de la universidad y nunca dejó de hacerlo, y que las veía justo antes de cometer sus violaciones. El Departamento de Justicia informó que durante un periodo de 30 años, de 1954 a 1984, hubo 6.004 imágenes de niños publicadas en 3 de las revistas más vendidas de contenido sexual explícito en los Estados Unidos. El 29% de las imágenes mostradas mostraban a niños desnudos y el 20% en la relación de la actividad genital. Casi todas las fotografías de maltrato sexual infantil mostraban al niño como que no recibía ningún daño o como beneficiándose de la actividad. Un hombre casado y feliz, padre de 3 hijos, vio 3 veces de principio a fin una cinta grabada furtivamente de una violación, creyendo que en la vida real la niñita lo disfrutaría como en la película. Él hizo lo mismo con una niña de 9 años, solamente que no resultó lo mismo. Dijo después: solo quería morirme, que me tragara la tierra y morirme, pero eso no fue todo. Todavía quería ver más películas. Su lujuria era virtualmente insaciable, devastando a niñas inocentes a la vez que lo conducía a su ruina. El mundo antes del diluvio se degeneró hasta que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. El juicio de Dios sobre tal generación perversa e inicua fue contundente y seguro. Un diluvio los exterminó. La destrucción también vino sobre Sodoma. Fuego llovió del cielo y los exterminó sin dejar trazo alguno de tal sociedad. Vamos a Génesis 19, versículos 24 al 29. Génesis 19, 24 al 29, ¿verdad? Sí. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Lo mismo puede suceder con nuestro mundo presente, a menos que los hombres se vuelvan a Dios y a lo recto. La lujuria de los ojos. Esta forma de lujuria es básicamente la codicia. La codicia o avaricia es idolatría, porque es en esencia la adoración de uno mismo. La Trinidad falsificada es yo mismo y lo mío. Agradarse a uno mismo es el principio de placer sobre el cual descansa la vida natural. Agradar a Dios es el principio de placer sobre el cual descansa la vida piadosa. La lujuria de la codicia puede lisiar a una sociedad completa. Fue el espíritu de la década de 1980 en los Estados Unidos. El pecado se consumó en los más altos niveles de la sociedad, como consecuencia de la lujuria que fue concebida en los niveles más bajos de la sociedad en la rebeldía de la década de 1960. Encontró su voz en personajes tales como Gordon Gekko de la película Wall Street, quien dijo: "La codicia es buena". Bonos inservibles, adquisiciones de compañías manipuladas, fraude por correo, fraude en las cajas de ahorro y créditos, sobornos.
Todo esto brotó directamente de hombres codiciosos a quienes les importaba poco o nada lo que sus acciones harían a la carga financiera del ciudadano común. Los ciudadanos de una nación pagan por años una elevada multa por la codicia de hombres que alcanzaron algún poder en el gobierno o la economía, hombres desequilibrados en su avaricia y consumidos por sus deseos de ganancia personal, incluso a expensas de otros. Todos los dictadores son lujuriosos. ¿Cómo se dice esto? Ceausescu en Rumania desperdiciaba extravagantemente en su familia, mientras mantenía a sus ciudadanos en una pobreza del siglo XIX y hacía una cruzada para eliminar a Cristo de su país. Qué irónico que un hombre tan lleno de una actitud antagónica a Cristo haya sido asesinado el día de Navidad. Y sí. Sin embargo, incluso su depravación en contra de Cristo compite con algunos en la llamada nación cristiana, los Estados Unidos de América. Algunos argumentan que el cristiano es una amenaza para la sociedad debido a que no sostiene el punto de vista iluminado de la educación sexual. Este punto de vista incluye lo que el cirujano general urgió, que la educación sexual debe incluir información sobre las relaciones heterosexuales y homosexuales. La filosofía es que el cristianismo debe ser extirpado de la conciencia nacional. La rectitud es buena. Lo que es agradable a los ojos no siempre es bueno. Cuando Eva vio lo que era agradable a los ojos, negó el mandamiento de Dios. Escogió lo que juzgó que era bueno solamente para descubrir que era malo. En la economía de Dios únicamente lo que es recto es bueno. Si no es recto, es incorrecto y, por consiguiente, malo, sin importar cómo lo rotulemos. Un médico judío escribió un artículo sensible. ¿Por qué dejé de realizar abortos? Cuenta cómo empezó a hacer abortar debido a un deseo compasivo de ayudar a las mujeres atribuladas. Pero pronto comenzó a dudar seriamente con respecto a sí mismo. Detestaba su trabajo y sus prácticas religiosas no le daban un sentido de bienestar. Un día, cuando el médico no pudo realizar un aborto debido a un tecnicismo médico, la pareja que había solicitado el aborto cambió de parecer y decidió tener el niño. Años más tarde, mientras jugaba con el niño de la pareja en un club de tenis donde todos ellos eran miembros, sintió el golpe final directo a su corazón de médico. Si no hubiera sido por el tecnicismo, hubiera matado al pequeño Jeffrey antes de que naciera, desmembrándolo miembro tras miembro. La compasión equivocada puede matar. Solamente Dios puede decirnos lo que es verdaderamente bueno. El temor del Señor nos impide hacer el mal. Para eliminar ese impedimento, la sociedad actual aboga por sanciones en contra del cristianismo, virtualmente tratando de expulsar a Dios de nuestra presencia. Eliminar las barreras morales para librar a la sociedad de la culpa es una forma de suicidio civil. Paternidad planificada, Planned Parenthood, es una organización nacional fundada por una revolucionaria social, declarada amoral, dedicada a extirpar los frenos morales en los Estados Unidos. En su libro Grand Illusions, Ilusiones Grandiosas, George Grant cuenta lo que Margaret Sanger, fundadora de Paternidad Planificada, escribió en su primer periódico, The Woman Rebel, La Rebelde. El control de la natalidad apela al radical avanzado, debido a que está calculado para menoscabar la autoridad de las iglesias cristianas. Espero ver a la humanidad un día libre de la tiranía del cristianismo, no menor que la del capitalismo. La organización que fundó todavía está tratando de destruir las barreras morales construidas sobre principios piadosos. Amor, la respuesta a la lujuria. La respuesta a la lujuria es el amor. La lujuria es degenerativa, el amor es regenerador. Cuando Jesús reprendió a los religiosos endurecidos de corazón de su época, les dijo:
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Satanás es el progenitor de la lujuria y los deseos. Empezó cuando deseó el trono de Dios y nunca se ha detenido. Todavía desea ser adorado y ese motivo es la causa de tantas sectas, religiones falsas y filosofías pervertidas en la sociedad humana. Los hombres acusaron a Jesús de tener el demonio y de ser injusto al denunciarlos. Él les respondió: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Juan 8:49. Los hombres lujuriosos deshonraron a Dios con sus acusaciones contra él. Exigieron su crucifixión debido a que su santidad era un reproche personal de su forma de vida, y para librarse de la culpa que los acosaba, decidieron librarse de Dios. Los hombres que se dejan arrastrar por la lujuria y los deseos son depravados, maliciosos y asesinos en su odio contra Dios. De acuerdo con la Biblia, son implacables, sin fe e inmisericordias en su afán de conseguir el placer personal a costa de lo que es bueno o justo. Vamos a Romanos 1, 26 al 32. Romanos 1, 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La lujuria es insaciable. El amor se satisface fácilmente. Un hombre que ama a su esposa halla que ésta lo satisface fácilmente, en tanto que un hombre que siente lujuria por su esposa jamás hallará satisfacción por más que ella se esfuerce. Sin importar cómo ella lo cuide, le someta su cuerpo, limpie la casa, cuide los hijos, pague las cuentas, trabaje en un empleo, nunca logrará aplacar la sed lujuriosa de él. ¿Por qué? Porque la lujuria es egocéntrica, en tanto que el amor se centra en el otro. La lujuria apela a nuestra codicia, en tanto que el amor apela a la gracia. La codicia jamás puede satisfacerse, siempre quiere más. La gracia halla satisfacción en la restauración y la felicidad de los otros. Una vez que eso se consigue, incluso si llega en etapas, la gracia halla satisfacción. Bendita es la esposa que es bañada con gracia antes que castigada con lujuria. Sobreponerse a la lujuria mediante el Espíritu Santo. La lujuria viene más fácil que el amor. Debido a que somos criaturas caídas, nuestra natural propensión es satisfacernos nosotros mismos antes que a otros. Incluso cuando nacemos de nuevo, los deseos de la vieja naturaleza batallan en contra de los miembros del cuerpo, queriendo que hagan lo que anteriormente disfrutaban. Pero las Escrituras ordenan a los hombres: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16.
Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, 22 y 23. Renovarse en la mente significa dejar los pensamientos lujuriosos y esforzarse conscientemente para pensar de forma justa. El proceso renovador es llenar la mente con la palabra y orar para que la obra del Espíritu Santo purgue nuestros deseos lujuriosos. Dios encarga a los hombres verdaderos de hoy que tengan el Espíritu de Cristo para andar en el Espíritu y no en la carne, de modo que puedan ser más que vencedores, venciendo la tentación. Vamos a Romanos 8:37. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Santiago escribió: Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:20. Cuando nos enfrentamos a las tentaciones y las derrotamos al no ceder a ellas, la obra de Cristo se perfecciona en nosotros, lo cual trae gloria a Dios. Job luchó una batalla con los deseos y llegó a un entendimiento de la única forma de elevarse por sobre eso. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Job 31:1. Un pacto es una herramienta poderosa en la mente y el corazón de los hombres. Cuando Job hizo ese pacto con Dios, esta fue la herramienta que le ayudó a mantenerse libre de la lujuria y mantener su integridad ante Dios. Considere Tito 2, versículos 11 y 12 de la Nueva Versión Internacional. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Si esto fuera imposible, Dios estuviera en un error al haberlo ordenado. El placer de saber que usted es un hombre de verdad y listo para estar ante Dios, el Padre, es más grande que cualquier momento de placer que este mundo terrenal le pueda dar. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te habló al corazón o te dio una nueva perspectiva, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue con el siguiente episodio y no pares tu proceso de transformación. Recuerda, la constancia es el puente hacia el cambio real. Nos escuchamos en el próximo capítulo.